Noticias Caracol, edición central. Buenas noches. Sigue deteriorándose la relación entre los jefes de Estado de Colombia y Estados Unidos. Esta vez fue el presidente Trump quien arremetió contra el presidente Petro. Sí, señora, lo calificó de matón y de mal tipo. En medio de su andanada, Trump aseguró que desde hoy quedó suspendida toda la ayuda económica a nuestro país. Juan Camilo Merlano, de Washington, nos amplía. Juan. Jorge Alfredo, adjetivos o más bien insultos de este tipo son inéditos en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Desde Bogotá se le dice al presidente de los Estados Unidos que es un ignorante, que es un supremacista, un auspiciador del genocidio y un nazi, y que hay que salir de él. Y desde aquí, desde Washington, se le dice al presidente colombiano, matón, líder del narcotráfico y el peor presidente de la historia. Un toma y dame que ya está generando consecuencias. Estados Unidos está tomando sus primeras decisiones. El presidente Donald Trump ya lo había anunciado hace algunos días, pero hoy lo oficializó. No más plata para Colombia, es la decisión del presidente de los Estados Unidos en materia de recursos de cooperación para nuestro país. Y también acompañado el mensaje de la advertencia de que si el rifirrafe sigue, habrá más consecuencias para nuestro país. Un matón y un mal tipo. Así se refirió el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro, ante la pregunta de qué opinaba de los comentarios del presidente colombiano cuando aseguró que había que sacar a Trump. El mandatario estadounidense dijo que la cancelación de recursos a Colombia ya es oficial. Está fabricando muchas drogas y hoy mismo hemos suspendido todos los pagos a Colombia. Para el año fiscal 2026, que inició en octubre, aún no se han aprobado recursos, pero la propuesta para Colombia es de unos 208 millones de dólares. Durante el fin de semana, el presidente Trump ya había anticipado esa decisión por cuenta de las críticas del presidente Petro a su campaña de bombardeos en el Mar Caribe y acusando a sus funcionarios de asesinato y de violar la soberanía colombiana. 72 horas después llega esta nueva arremetida de Trump, que además de llamar a Petro matón, le advirtió que puede haber consecuencias aún más graves para Colombia. Será mejor que tenga cuidado, o de lo contrario, vamos a tomar medidas muy serias contra él y su país. Lo que ha hecho es llevar a su país a una trampa mortal. El pronunciamiento que evidencia que el mandatario colombiano captó la atención de Trump se da también al tiempo en el que se ventilan sanciones en contra de él, su familia y entorno en Washington, buscando incluirlos en la lista Clinton por supuestamente recibir dineros del narcotráfico. Él es un matón y es un mal tipo y ha lastimado mucho a su país. A Colombia le está yendo muy mal. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de porquerías. Esas son las drogas, drogas malas que entran a los Estados Unidos. Generalmente pasan por México. El domingo Trump calificó al presidente Petro como líder del narcotráfico. Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales, el peor presidente. Ya el gobierno Trump ha tomado medidas individuales en contra del presidente Petro al retirarle la visa tras sus declaraciones en una tarima en las calles de Nueva York, llamando a las tropas estadounidenses a desobedecer a Trump. Ustedes recordarán que en ese extensísimo mensaje del presidente Trump el día domingo al presidente Gustavo Petro le dijo al final que mejor cerrara los campos de la muerte en Colombia, refiriéndose a la producción de cocaína, o si no Estados Unidos lo iba a hacer por su cuenta y no iba a ser para nada agradable. Pues bien, hoy se anunció que por primera vez hubo un bombardeo de una embarcación ya no en el Mar Caribe, sino en el Pacífico, muy cerca a Colombia, es lo que reporta el diario New York Times. De hecho, ustedes ven las imágenes en pantalla de ese bombardeo a esa embarcación, una lancha rápida, 3 motores, se ve una carga a bordo, según lo que dijo el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Guerra Pete Hegseth. 2 terroristas iban a bordo y fueron dados de baja, o más bien, murieron durante este bombardeo. Sobre esos bombardeos, el presidente Trump también se refirió, dijo que ya están listos para avanzar con la ofensiva en tierra en contra de los carteles del narcotráfico, que seguramente le notificará al Congreso cuáles serán sus planes. Pues Juan, minutos después de la rueda de prensa del presidente Trump en la Casa Blanca, reaccionó el presidente Petro en su cuenta de X. ¿Qué dijo exactamente Estefanía Valencia?
Jorge Alfredo, pues el presidente Gustavo Petro escalará esas acusaciones a los juzgados americanos. Esto dijo en su cuenta de X, abro comillas: de las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense, pero además ratificó su postura frente a los bombardeos en el Caribe y dijo: siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda. También se pronunció el ministro del Interior. Yo lo que creo es que el presidente Trump no conoce bien al presidente Petro, ni al país, ni dónde geográficamente queda Colombia. Y se deja llevar por algunas personas cercanas que solamente escuchan a la derecha colombiana, que le llevan una cantidad de argumentos infundados y malintencionados. Esa es la teoría mía, porque no entendería por qué un presidente le dice a otro así porque sí. Anoche, justamente en medio del Consejo de Ministros y en medio también de las tensiones entre los dos países, el presidente Petro comentó que está al borde de ser juzgado como narcotraficante por Trump y por sus jueces. Stephanie, previo a lo dicho por el presidente Trump esta tarde, Noticias Caracol entrevistó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. El embajador nos explicó, entre otras cosas, Andreina, la tarea que emprende para reparar las relaciones entre las dos naciones. Embajador García Peña, gracias por estar en Noticias Caracol. Difícil tarea la que tiene usted hoy en Washington con esta tensión. ¿Qué piensa hoy o qué siente hoy de la situación? ¿Cómo están realmente hoy las cosas? Bueno, no se puede negar que hay una situación de mucha tensión. Efectivamente, el lenguaje que se ha venido utilizando en los últimos tiempos y en particular la forma en la cual el presidente Trump se refirió al presidente Petro son absolutamente inaceptables. Además, basado en falsedades. Pues uno puede tener de acuerdo o desacuerdo con el presidente Petro, pero a nadie se le puede ocurrir que él es el jefe de un grupo narcotraficante. Pero también tiene que ver con cómo tenemos visiones distintas frente, por ejemplo, precisamente este tema de cómo enfrentar el narcotráfico. Esa política de volar barcas en el Caribe, pues es no solamente contrario al derecho internacional, sino que va contra la lógica de lo que ha demostrado ser la posibilidad real de hacer interdicción. Si uno ve que hay un barco que tiene sospecha de tener cocaína, hay que capturarlo, verificar que así sea y saber quiénes son los que mandan, porque al fin y al cabo los que están en esos barcos no son narcotraficantes, son peones del narcotráfico. De todas maneras, la diplomacia, por supuesto, viene al lugar, como usted lo menciona, pero el presidente Petro tiene de verdad interés en que sean canales diplomáticos y lenguaje de la diplomacia el que se instaure para restablecer, digamos, estos propósitos. El presidente Petro, en ese sentido, que tiene muy claro que Estados Unidos es un aliado fundamental que tenemos que buscar y mantener siempre desde el comienzo. Hemos mandado el mismo mensaje: queremos trabajar con ustedes, queremos trabajar con el gobierno del presidente Trump, que ha dicho que el crimen transnacional es una amenaza para Estados Unidos, pero también es para Colombia. Voces republicanas también insisten en que podrían eventualmente sancionar al presidente Petro una vez se vaya del gobierno. Se está hablando de listas Clinton, se está hablando de mirar el patrimonio incluso de la familia. ¿Usted ve viable que ese discurso republicano en Washington sea de verdad una medida real? Yo no quiero especular sobre eventualidades. Lo cierto es que, como usted bien lo dice, es un discurso, es una narrativa, es parte de un debate político allá y político acá también en Colombia. Eso es, digamos, lo lamentable de todo esto, es que desafortunadamente tanto en Colombia como en Estados Unidos hay sectores que han pensado que esta situación entre la relación de Colombia con Estados Unidos les puede servir electoralmente. Creen que les pueden dar votos. Aquí candidatos presidenciales que están planteando esto, que creen que les da votos. No sé si les da votos o no, pero sí me parece que es muy irresponsable poner intereses electorales allá y acá por encima de algo que les sirva a los dos países. ¿Qué pasará con los aranceles? Está como en stand-by este tema.
que no, pero que sí, y algunos internamente, pero ya hablamos de eso, se están abogando, digamos, esa gestión diplomática ante el gobierno de Estados Unidos de evitar que lleguen los aranceles. ¿Esto es una amenaza real? ¿Puede pasar? ¿O usted ya lo descartó en estos días que ha estado haciendo la tarea aquí? No, yo no descarto nada en este momento, impresibilidad, nada se puede descartar. Lo que sí creo que podemos decir, yo aquí lo puedo decir como dicen los americanos, no news is good news. Es decir, la falta de noticias es una buena noticia. Ya han pasado varios días desde el domingo que el presidente Trump anunció que el día siguiente iba a anunciar aranceles, no lo ha hecho, no puedo garantizar, toca mirar ahora si de pronto por Truth Social anunció algo que no esperábamos, pero yo sí creo que más allá de quién se da los méritos de que hasta ahora han venido aplazando o eventualmente descartando, tiene que ver con algo que también se olvida, es que el comercio nos sirve a los dos. Embajador, ¿qué tan difícil es la tarea para un embajador de Colombia con un presidente sin visa? ¿Qué tanto pesa realmente o esa circunstancia le puede dificultar a usted pararse frente a otros embajadores, frente al Departamento de Estado, frente al mismo Congreso de los Estados Unidos, esa circunstancia? Bueno, obviamente no es bueno, no es una situación que ninguno desearía, pero es una realidad que también tiene, como en todas las cosas de la vida, en muchos sectores lo que ha hecho el presidente Petro genera admiración y genera respeto en los Estados Unidos. Por un lado, los sectores demócratas, pero inclusive el otro día, lo voy a decir públicamente porque a mí me sorprendió mucho un senador republicano que se llama Rand Paul, senador de Kentucky. Tenía una reunión que revista con él y llegué y lo primero que me dijo, mire, quiero felicitar al presidente Petro, porque es el único que se ha parado contra Trump a decirle que lo de las lanchas y esto que está haciendo el Caribe se llama murder, asesinato. Digo, Rand Paul, senador republicano, ¿no? Entonces, de personas que uno no esperaría, las posiciones que ha tenido de mucha valentía el presidente Petro también han generado un debate en los Estados Unidos. Lo vimos en las imágenes en Nueva York el día del discurso del presidente con su megáfono a favor de los palestinos y en contra, pues, de lo que está pasando en Gaza. ¿Realmente qué trascendencia tuvo ese hecho? La visa es una consecuencia, lo ha dicho los Estados Unidos, pero realmente esta figura de un presidente de un país yendo a la calle con un megáfono, muchos sectores de la derecha, por supuesto, aquí en Colombia y de la oposición han dicho que puso a Colombia en peligro, porque un presidente no hace eso. Esa actitud, ¿cómo lo vivió y cómo realmente lo puede hoy evaluar? Pues tiene razón. Es que el presidente Petro hace cosas que ningún presidente ha hecho antes, que presidentes antes les daba miedo enfrentarse con la valentía que ha hecho el presidente Petro frente a un tema absolutamente crítico para la humanidad, que es el genocidio de Palestina. Lo que hizo con el megáfono es coherente con todo lo que hizo adentro en la asamblea, que vimos todo su discurso, en todos los escenarios que estuvo allá en Nueva York. Para terminar, quedan unos meses de este gobierno, alrededor de 9 meses, mientras las elecciones, la toma de posesión del siguiente gobierno. ¿En qué estado quedarán las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, no solamente para quien asuma la presidencia, sino para los colombianos, que es realmente lo que más importa? ¿Se puede seguir en esta tensión, digamos, de baja intensidad, o esto puede escalar a otro nivel? Pues yo tengo formación de historiador y no de futurólogo, entonces no me puedo dar otra vez. Y 9 meses es un jurgo el tiempo en la política de hoy. Muchas cosas pueden pasar, pero yo sí creo que pase lo que pase, el 7 de agosto del año entrante, gane quien gane en las elecciones en Colombia, la relación con Estados Unidos seguirá siendo fundamental para los dos países. China es la gran preocupación de los Estados Unidos en la región, pero eso podemos hablarlo en otra entrevista. Embajador, muchas gracias. Creo que termino diciendo que todo esto que están haciendo está ayudando a los chinos, están felices, que entre más se aísle a Estados Unidos, entre más pelea con sus aliados, los chinos felices. Pero bueno, lo guardamos para otra entrevista. Para otro tema que es un gran asunto de largo plazo, como todos los chinos. Así es. Muchas gracias, embajador. Gracias a ti. La totalidad de esta entrevista la pueden ver mañana en nuestra primera edición de Noticias. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia le pidió al presidente Petro que respete sus decisiones. Para ellos es inadmisible su cuestionamiento frente a la absolución del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué más quisieran otros que tener jueces de bolsillo para que hicieran lo que ellos quieran?
La afirmación hace parte del llamado al respeto que hizo al presidente Gustavo Petro el magistrado Hermes Lara, integrante de la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados del país. El jurista reaccionó a nombre de la corporación a las afirmaciones del mandatario sobre el fallo que absolvió a Álvaro Uribe y que hizo en el Consejo de Ministros de este martes. Pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. Para el togado, estas declaraciones estigmatizan y generan un daño a la administración de justicia en el país. Manifestaciones que por su contenido y la naturaleza especial de su emisor pueden afectar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Colombia, e inclusive concitar riesgos para la estabilidad de la democracia en Colombia. Se exhorta al señor presidente de la República respetar y acatar las decisiones judiciales. Reiteró la necesidad de respetar la independencia de poderes y más aún en un tema tan mediático como el fallo en el caso del expresidente. Es inadmisible que en un Estado social y democrático de derecho, el jefe de Estado, obligado a respetar y a fomentar la observancia del principio de división de los poderes públicos, así como de la autonomía e independencia judicial, durante el acto oficial critique públicamente las decisiones judiciales. Y alertó sobre la seguridad de los magistrados que emitieron el fallo. Veremos que ojalá se les preste la seguridad preventiva y no tengamos que sufrir después situaciones como lamentablemente se han presentado inclusive en otros países frente a administradores de la justicia que han sido inmolados precisamente por la irresponsabilidad de los gobiernos. Asimismo, elevó un llamado a la ciudadanía en torno a Sandra Heredia, la juez que emitió el fallo en primera instancia, pues desde la corporación también alertan sobre el riesgo que corre por cuenta de los señalamientos en su contra. 7:28, el sector de la construcción criticó al gobierno nacional. Afirma que durante el gobierno Petro sus cifras de crecimiento han sido negativas. Luisa Fernández está en Barranquilla en el Congreso de Camacol con más detalles. Luisa. Jorge Alfredo, buenas noches. Han sido 3 años de cifras negativas históricas para el sector de la construcción y de la vivienda. Así lo afirma el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, y asegura que esto es solo un legado del presidente Gustavo Petro y el fracaso en sus políticas públicas para el sector. Esto agregó el presidente de este gremio. Y desde que llegó el presidente Petro al gobierno, vendemos la mitad, casi la mitad de lo que vendíamos hace 3 años. El nivel de iniciaciones de construcción de vivienda está en el grado más bajo, 110.000 unidades, desde septiembre del 2012. Los niveles de actividad, con unos niveles, doctor Lenis, grandísimos de desistimientos de vivienda, nunca vistos en la historia. Mire, el presidente de Camacol también aseguró que las únicas propuestas que se van a hacer para recuperar el sector se harán para el próximo gobierno, ya no se realizarán con este gobierno. Y habló sobre la relación Colombia-Estados Unidos y asegura que los empresarios están buscando esa conexión directa para poder hablar con el gobierno estadounidense. En otros temas, aquí en el Congreso de Camacol, también habló el registrador sobre la contienda o la consulta del próximo domingo. Asegura que está garantizada pese a los cambios internos y jurídicos que se han dado en los últimos días. Todo está definido para que la consulta se mantenga. Insisto, se trata de 3 estamentos, Cámara, Senado y Presidencia. Por tanto, el domingo, y lo digo, digamos, a estas alturas, porque no sé qué pueda ocurrir mañana o pasado mañana, pero a hoy la consulta se mantiene y los 39 millones de colombianos pueden ejercer su derecho si así lo estiman pertinente. Sin ningún tipo de alerta entonces para las elecciones del próximo domingo. Esto es un reporte que se realizó desde el Plan Democracia, en donde todos los puntos y todas las urnas estarán habilitadas para 39 millones de colombianos para la participación en la consulta que se va a realizar este domingo. Sembrando un árbol, impactas al medio ambiente. Creando un negocio sostenible, impactas al país. Tu hacer impacta. Banco de Occidente.
Buenas noches. Un grupo de 70 expertos, entre los que se encuentran expresidentes de Ecopetrol, expresidentes y exintegrantes de su junta directiva, exministros, entre otros, enviaron esta comunicación al procurador y al contralor general de la República para que impidan que Ecopetrol venda su negocio de fracking en Estados Unidos en la cuenca del Permian. Dicen que este negocio es muy rentable para Ecopetrol. Recordemos, el gobierno tiene la intención de venderlo y que si esto ocurre, si se produce la venta, se podría generar un detrimento patrimonial. En más información, el Grupo Energía Bogotá salió a los mercados internacionales, colocó bonos, un proceso de endeudamiento por $500 millones, plata que utilizará para financiar su plan de inversiones. En más información, Fedesarrollo reveló los resultados de su última encuesta de proyecciones económicas. Los analistas consultados subieron su estimación frente a la inflación para este año desde 5,08 hasta 5,28%. Esperan que el Banco de la República mantenga estable su tasa de interés en 9,25%. Y mantuvieron sin cambios su estimación frente al crecimiento de la economía en 2,6%. Hoy subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.900 pesos con 82 centavos. También subió el petróleo Brent, superando los $62 por barril, y subió el café, precio de referencia para mañana, 3.176.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Le apareció muerta en Cauca la estudiante de la Universidad Nacional de Medellín que había desaparecido en el mes de agosto. Sobre lo ocurrido hay más preguntas que respuestas. El miércoles 27 de agosto de 2025, Angie Paola Tobar Calpa, de 26 años, estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional en Medellín, salió de Guachal, Nariño, donde había compartido unos días con su familia. Iba rumbo a Medellín para comenzar sus prácticas profesionales, pero nunca llegó. En plena vía, entre Popayán y Piendamó, en la vereda El Túnel, Cauca, el vehículo en el que viajaba desde Nariño fue detenido por un retén ilegal. Allí, hombres armados de las disidencias de las FARC la secuestraron junto a 2 hombres más. Esta muerte estaba en la ruta de personas desaparecidas de la Alcaldía de Medellín, que lidera Paz y Derechos Humanos, y nosotros somos parte de esa ruta y acompañamos pues como todo este proceso. La Universidad Nacional confirmó este miércoles la muerte de la joven que se encontraba desaparecida. Según conoció Noticias Caracol, el día del plagio, los disidentes que se movilizaban con sus 3 rehenes se enfrentaron al Ejército Nacional y un vehículo terminó incinerado. Por temor, la familia y amigos de la joven no se han pronunciado públicamente, pero piden al gobierno que se aclare lo sucedido y se haga justicia. Por el crimen de la periodista antioqueña María Victoria Correa y su hermana, fue aprehendido su sobrino. El joven de 17 años se encontraba el pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado junto a sus 2 tías cuando un sicario entró y les disparó. El menor fue vinculado al proceso como actor intelectual luego de que los 3 capturados por el crimen lo señalaran de haberlos contratado. Una herencia de 3.000 millones de pesos sería la causa del doble homicidio. En Maicao, La Guajira, se han registrado intensas lluvias por cuenta del coletazo de la tormenta Melissa. 4.000 familias y 10 barrios están afectados por inundaciones y una persona murió tras ser alcanzada por un rayo. Las autoridades han evacuado a la población vulnerable y se mantiene la alerta en todo el Caribe colombiano por cuenta de la circulación de este ciclón. A esta hora hay problemas en la movilidad sobre la carrera 30 a la altura de la Universidad Nacional en Bogotá. Un grupo encapuchado lanzó objetos contra los gestores del distrito y contra la estación de Transmilenio ubicada en la calle 45. La policía antidisturbios intervino para contener la situación. Transmilenio activó contraflujo en la zona y 3 estaciones están temporalmente fuera de servicio. De nuevo, decenas de personas caminan a sus casas. Buenas noches, momento del código. A poco más de 3 días de que se abran las urnas, aún no hay claridad sobre si la consulta del pacto histórico es interna o interpartidista. El tema ha tenido bastante preocupados a los integrantes del comité político que hoy, en una estrategia para blindarse, anunciaron que la Unión Patriótica y el Partido Comunista renuncian a la inscripción a la consulta para que ésta sea considerada interna, cobijada únicamente por el Polo Democrático, partido de Iván Cepeda. El gobierno y su partido
saben que este domingo se enfrentan a una medición de cómo están las bases y el electorado de cara al próximo año. Nos dicen que el medidor inicial será la marcha de este viernes, convocada por el propio presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Y el otro medidor de la fuerza que hoy tenga el petrismo, pues será la votación de este domingo. Desde el Consejo Nacional Electoral nos dicen que esta incertidumbre solo se va a resolver cuando el ganador de la consulta de este domingo se inscriba para la consulta del Frente Amplio en marzo del año entrante. Solo ahí se definirá en una sala plena si ese candidato tiene vía libre o no para participar en esa consulta. Es decir, no hay nada resuelto ni definido, o mejor, solo hay una cosa clara. Dicen observadores del mismo petrismo que si el domingo las votaciones son menores al 1,5 millones de votos, la cosa pinta muy preocupante de cara a las elecciones del año entrante. Y cada vez se vuelve más complicado el anuncio de unión de los candidatos por firmas y otros líderes políticos de centro derecha. Aunque varios como Felipe Córdoba, Daniel Palacios, el grupo de los exgobernadores Enrique Peñalosa, entre otros, están de acuerdo en hacer cuanto antes ese anuncio de que van a la misma consulta en marzo, los que no se deciden y piden más tiempo han sido Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Daniel Oviedo, que para los demás ya armaron rancho aparte, especialmente los primeros dos. Nos dicen varios que incluso ya no les contestan el teléfono y que manifestaron que no quieren estar en el grupo de Vicky Dávila porque los ha maltratado en el pasado. Recuerden que en unos días se reúnen los expresidentes Uribe y César Gaviria en Río Negro, Antioquia, para terminar de fijar esos detalles de la participación de sus candidatos en la consulta de marzo. Y a Mauricio Cárdenas y David Luna les suena cada vez más la idea de la consulta de centro. Están pendientes del visto bueno de Fajardo. Esta semana se conocieron los resultados de Merco Líderes Colombia, el estudio que evalúa la reputación de los principales líderes empresariales de este y otros 20 países del mundo, y que para este año ajustó las fuentes del monitoreo, haciéndolo mucho más exigente. La directora de Merco para Colombia, Catalina Londoño, aseguró que la metodología se amplió, incorporando los indicadores de cumplimiento de los objetivos de las empresas y los resultados de gestión. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, ascendió del segundo al primer lugar, convirtiéndose en el líder con mejor reputación corporativa en Colombia. Arturo Calle pasó al segundo puesto. Beatriz Fernández de Crepes & Waffles se mantiene en el tercer lugar. David Vélez de Nubank escaló del quinto al cuarto puesto. Jorge Mario Velázquez del Grupo Argos también ascendió del puesto 7 al quinto. Camila Escobar de Procafé Colo o Juan Valdés subió 4 lugares, pasando del puesto 10 al 6. Pero la gran novedad en esta edición fue Sergio Rincón, presidente de Bavaria, que escaló 5 posiciones, pasando del puesto 14 al 9º, integrando por primera vez el top 10 de líderes empresariales. El tema cayó muy bien en la compañía en un año en el que le han apostado a la renovación de varias marcas como Cerveza Póker, Reds Rosé e incluso Cerveza Águila. La gran apuesta de Rincón ha sido demostrar que donde hay un colombiano, hay un producto de Bavaria. Esto se suma a las declaraciones del español fundador y presidente del Grupo de Empresas Análisis e Investigación y cofundador de Merco, José María Sansegundo, que dijo que las empresas colombianas son sólidas sin importar quién gobierne. En buena hora para Bavaria y el resto de empresarios colombianos. Hasta aquí el Código Caracol. Feliz noche para todos. 8 en punto de la noche, 3 días después del gran robo de joyas del Museo del Louvre. En Francia crece el debate sobre la seguridad de los museos. Su director admitió ante el Senado múltiples fallas, sobre todo en las obsoletas cámaras de vigilancia. A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro trabajo diario y decidido, hemos fracasado. 8 objetos de inmenso valor para el patrimonio histórico de Francia, conservados en el corazón del Louvre, desataron la impotencia de la directora del museo, que a su vez admitió que el sistema de videovigilancia exterior del lugar es muy insuficiente. Nuestra debilidad radica en que en el fondo no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. La directora compareció ante una comisión del Senado para intentar explicar cómo fue posible el ahora catalogado espectacular robo en apenas casi 8 minutos y por un valor de más de $102 millones en el museo más concurrido del mundo y cuyos visitantes aguardaban su apertura. El Louvre volvió a abrir sus puertas, algunos ansiosos de conocer la historia a través de las reliquias y otros curiosos tras lo ocurrido.
A las 9 de la mañana hora local, ingresaron los primeros en medio de celebraciones y críticas por la seguridad. Espero que todo lo demás esté abierto. Entiendo que quizá haya alguna sala o espacio cerrado, sí, pero espero poder ver la mayor parte. Parecía que lo ficticio se ha hecho real, ¿no? Porque no pensábamos que iban a robar tan fácil. Pero para sorpresa de muchos, las puertas de la icónica galería de Apolo siguen cerradas. Fue en esa sección donde 4 hombres robaron 8 piezas de la corona francesa en un abrir y cerrar de ojos. El rey Carlos III y la reina Camila iniciaron una visita de Estado de 2 días al Vaticano. Carlos, jefe supremo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, rezará mañana junto a León XIV en un servicio ecuménico en la Capilla Sixtina. Será la primera oración conjunta entre un monarca británico y un papa católico desde 1534. En el Reino Unido tuvo lugar una hazaña médica que asombra al mundo. Una mujer con Parkinson logró tocar el clarinete mientras le practicaban una cirugía en el cerebro. Esto con el fin de estimular la movilidad de sus manos. Denise Bacon es una mujer de 65 años cuyo caso generó admiración en el personal médico de Londres y entre quienes han podido conocer su historia, pero sobre todo sus ganas de vivir. En 2014 le diagnosticaron síntomas de Parkinson y no fue sino hasta ahora, cuando una cirugía le devolvió la movilidad de sus manos y con ello la esperanza. Durante 4 horas fue sometida a un procedimiento de estimulación cerebral profunda para aliviar la lentitud y rigidez que no solo la afectaron al caminar, tenía limitaciones para nadar, bailar y su gran pasión, tocar el clarinete. Es realmente asombroso ver y sentir mis dedos moviéndose mejor, más rápido y fluyendo más. Asegura que los cambios han sido notorios tras pasar por el quirófano. Tras la recuperación y recibiendo cada vez más estimulación, veo que al intentar tocar el clarinete voy mejorando. El neurocirujano a cargo explicó que este tipo de cirugías permiten una mejor evaluación del paciente directamente en la mesa de operaciones, buscando la velocidad del movimiento y desaparecer los temblores. Insertamos cables muy finos, de 1,2 milímetros de diámetro en núcleos específicos en lo profundo del cerebro, que son responsables del control de los movimientos. La cirugía marcó un antes y un después para esta británica, quien poco a poco está recuperando su calidad de vida, demostrando que ni la edad ni enfermedad diagnosticada le impedirán seguir haciendo lo que más ama. Tocar clarinete, impresionante. Las maravillas de la ciencia. Maravilloso. Terminamos las noticias, nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición con Andreina. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.